un texto bíblico del Antiguo Testamento que profetizaba la muerte y resurrección de Jesús al tercer día, es lo que veremos ahora, pero y a su vez nos decía cuándo sería la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver cómo la Biblia se explica por sí misma. Si hemos visto un texto en el cual en Jonás aparece 3 días y 3 noches y Jesús lo menciona, pero cuando lo menciona Jesús habla en un contexto de juicio antes y después de eso, evidentemente nos lleva al sacrificio de Cristo, porque rechazar el sacrificio de Cristo, la resurrección por ti, para que puedas ser salvo, evidentemente tienes un juicio, y ese juicio precisamente no será para salvación. Pero ¿solo hacía referencia a este juicio? Fijaos cómo en el texto que hemos leído de las palabras de Jesús nos hace referencia a un futuro. En el día final, ¿qué va a suceder? Se levantarán los de Nínive, se levantarán, ¿quién también? Los otros que aparecen en el texto y acusarán diciendo, bueno, ¿qué? Con razón. Pues evidentemente nos está llevando a dos tipos de juicio. O dos formas distintas del mismo juicio que suceden en dos etapas distintas. Cuando Cristo muere en la cruz y ese rechazo por su salvación que te brinda, y cuando Cristo vuelva y tengas que pasar el juicio de o te quedas o te vas, dependiendo de cómo considere Él, si necesitas, evidentemente la salvación la necesitas, pero si tú no la has querido, no te la va a dar. Por tanto, veamos ahora esto gráficamente en la Biblia. El famoso texto que tantas veces hemos leído ya de Oseas 6, del 1 al 3, viene también precedido por unas palabras que aparecen en Oseas 5, versículos 14 y 15, nos enlaza con Oseas 6, del 1 al 3, y sigue, y vamos a leer hasta el 6. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Bien, desde luego, si solo leemos esto, evidentemente podemos pensar, sí, esto tendrá que ver con la venida primera de Jesús, etc. Pero cuando lo leemos así, no nos da la sensación muy clara de que dice de que viene, se va y después, ¿qué hace? Pues todo lo que aquí nos pone. Cuando el pueblo lo busca, buscan su rostro, a partir de allí reconocen su pecado, ¿qué va a hacer él? Y ahora nos lo comenta ya el texto de Oseas, capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fijaos cómo estuvimos tratando de Oseas 6 del 1 al 3, que tiene que ver con esa primera parte profética que era la venida de Jesús, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, y que una vez más, si leemos el resto de texto y todo lo que hemos presentado al respecto, nos damos cuenta que, y así lo han visto muchísimos comentadores bíblicos, porque es evidente en sí, hace referencia al retorno de Cristo a su segunda venida. Y fijaos también, en el tercer día nos resucitará. Ahora, ¿qué hemos de entender nosotros? Si fuese en un cómputo muy occidental, como algunos se piensan, sería a partir del año 3000. Y en cambio va a ser en el momento de ¿qué? Del inicio del... Ahí está, del inicio del tercer milenio, que es algo muy distinto. Pues, Es por que tanto... el hecho de conocer cuándo viene Cristo nos va a aclarar que son 3 días y 3 noches. ¿Qué quieres decir 3 días y 3 noches? Es que es de una correlación absoluta. Por eso no se podía acabar el tema hasta ahora. Sí, tantas veces nos preguntamos, ¿y por qué no podemos terminar de presentar
un tema en concreto y vemos que siempre hay algo que lo va frenando hasta que al final todo se da para que se pueda hacer. Por algo es. Desde luego el Espíritu Santo guía. Y no, y recordar que el Oseas 6.3, esta traducción no sería la correcta. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es muy importante esto, porque no vamos a ver en ningún otro lugar de la Biblia que se ponga la lluvia tardía antes que la temprana. Siempre se habla de temprana y tardía. Ese es el único lugar donde se han cambiado. Sí. Y es porque hay una explicación. La segunda palabra tiene dos connotaciones. Y una es riega. Y es la que realmente nos marca, que es la lluvia tardía, es primavera, y luego riega la tierra. Eso nos marca muy bien el momento de su venida. Claro. Eso lo podremos explicar, si Dios quiere, con más Sí. claridad más adelante, Sí. en otra ocasión, pero más o menos es esto. Y el versículo 4 en adelante nos dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa os corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. fijémonos como también, una vez más, es un juicio, un dictamen. Los corté por medio de los profetas. Si no se hace caso a los profetas de Dios, a todos, no, este porque no me interesa, o esta porque no puede ser, a partir de aquí, ¿quién es salvo y quién no? Es más que claro, ¿eh? Tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué como luz que sale? ¿Cómo van a terminar además muertos cuando Jesús vuelva los impíos? Debido a la gloria de Dios, a su luz, no podrán resistirlo. Mientras para otros eso va a ser un juicio de favor total, porque sí podrán ser salvos. Cuando vean ese resplandor, habrán sido transformados y no morirán. Podrán resistir porque es de la misma naturaleza. Claro. Y una vez más termina el texto, el versículo 6 diciendo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si ahora nos planteamos ya que en el contexto no solo es cuestión de la época anterior a Jesús, sino también de lo que vendría después, evidentemente misericordia quiere y no sacrificio. Ya no hace falta hacer, podemos tomarlo de dos formas distintas, sacrificios en plan penitencias y tantas cosas más, y buscar hacer buenas obras para ser salvo si no me pierdo, sino también volver a hacer sacrificios. ¿Quién pretende otra vez hacer lo mismo? Cuando se levante el tercer templo de Jerusalén, como no han aceptado a Jesús como el Mesías, Satanás, ¿qué seguirá pidiendo? Sacrificios para él. ¿Y qué han hecho los misterios iniciáticos de todas las épocas, desde Nimrod hasta ahora, desde Babilonia hasta ahora? Y siguen haciéndolo, sacrificios. Y en este caso no solo de animalitos, por desgracia. Pues es algo que debemos tener en cuenta. Dios quiere misericordia, no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el auténtico conocimiento de Dios es el que nos va a llevar a la salvación. Todo lo demás, salvación por obras, ¿va a servir para algo? En absoluto. Y a Dios no le podemos hacer sacrificios de este tipo para calmarlo, que esto es lo que hacían los paganos con sus demonios, con sus ídolos, sus dioses, sacrificar para calmarlo. En el caso del pueblo de Dios era otra cuestión. Era simbolizando a Cristo que moriría para salvarte. Satanás no puede hacer eso por ti ni lo va a hacer nunca, al contrario, antes te va a liquidar. Qué gran diferencia. Los plagios de Satanás se parecen, pero desde luego desvían totalmente al otro lado, al lado oscuro. O sea que habría un paralelismo entre la muerte de Cristo y de cesar sacrificios, con el momento final en el que se volverán a hacer sacrificios y se demandará que se cese. Sería... Es tremendo. Pues bien, ahora
si hemos visto lo que nos decía Oseas, claro, una vez más hemos de dictaminar cómo podemos decir que lo que estaba diciendo Oseas, especialmente capítulo 6 del 1 al 3, tenía que ver con el fin de los tiempos. Ese tercer día también, ¿qué? Pues vamos a verlo. Salmos 90, versículos 4 y 5. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Una vez más nos damos cuenta de ese paralelismo de un día 1000 años, para Dios 1000 años un día. No solo es un día igual a un año en profecía, también hay este otro tipo de cómputo. Y ya hemos visto por el contexto que es evidente que es así. Y fijaos que en el versículo 5 nos está haciendo referencia, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. ¿Y por la tarde qué le pasa? Se chamusca y se acabó. Contexto de juicio, una vez más. Por tanto, nos lleva también al fin. Pero Arrasa con todo, sí. Y cómo no, segunda de Pedro capítulo 3 tiene un versículo esencial que se aplica exactamente a lo mismo, que es el 8, pero fijémonos desde el 7 al 15. Pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya nos sitúa claramente en el final, el juicio, segunda venida de Jesús. El versículo 7. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Una vez más, la misma referencia. Y contexto, juicio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bien, no estoy comentando estos textos, o no los estamos comentando, porque ya hicimos referencia a esto en todo el tema del retorno de Cristo, de si hay fecha para el retorno de Cristo. Hemos presentado ya multitud de temas al respecto y estuvimos haciendo un análisis directamente de toda la segunda epístola del apóstol Pedro, que es esencial para entender que realmente Jesús viene cuando toca. No se retrasa porque sí. Viene cuando toca. Sigamos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Y esto quiere decir que, como dicen algunos, es que si sabemos que Jesús vendrá en tal año, no me preparo hasta el final. En fin, es que hay que ser un poco como ese animal que rebuzna, ¿eh? Bueno, es que de hecho el texto, el énfasis está haciendo eso. Está diciendo, pero ¿cómo vas a estar parado y quedándote quieto si está a punto de llegar? O sea, que está poniéndolo también el contexto en el momento inminente de la venida, ¿eh? O sea, no es... Todo está escrito para los que han llegado a los fines de los siglos. Y esto queda más que claro. Y un día 1000 años un día, en este contexto concreto. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿No os lleva esto a lo mismo que hemos visto en Levítico? Nos damos cuenta cómo lo que estaba escrito en Levítico evidentemente era para los hebreos del tiempo anterior a Jesús, sí, pero también tenían, según qué cosas, significación que iban mucho más allá del sacrificio de Cristo.
iban para nuestros días. Fue un sacrificio de paz.